Son tiempos difíciles para los migrantes. Ahora mismo los ojos de millones de latinoamericanos están muy atentos a las medidas migratorias que está impulsando el gobierno norteamericano de Donald Trump. Por eso, porque el tema es actual y candente, hoy La Voz de tus Derechos abordará justamente la situación de latinos en Estados Unidos, la mano de obra invisible. Y para hablar de ese tema, que decía que era muy candente, tengo en el estudio a alguien que ha vivido la doble condición, hija de inmigrantes y defensora de inmigrantes. Se trata de Andrea Cristina Mercado. Andrea es además directora de campañas de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y es un gusto inmenso tenerte aquí. Bienvenida al estudio. Gracias por tenerme en el programa. Pues sí, yo creo que va a ser una conversación muy interesante contigo, Andrea, porque tienes muchas historias que contar. Y al otro lado de la línea tenemos al representante de la ley, ¿no? Un abogado. Se trata de Hans Meyer, estadounidense, es abogado, como decía hace un rato, y se ha especializado sobre todo en el temas migratorios. Hans es una de esas personas que explica lo complicado de una manera fácil. Un gusto tenerte en esta conversación, Hans. Y gracias por la invitación. Bueno, pues vuelvo contigo, Andrea, porque cuando te presenté decía que habías vivido la doble condición de ser hija de inmigrantes. Me imagino que eso haya determinado mucho el trabajo al que te dedicas ahora y quisiera que me detallaras un poco qué hace esta campaña de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, a qué se dedica y cuánto te impulsó tu propia experiencia. Bueno, casi la mitad de los inmigrantes a los Estados Unidos son mujeres y más de 60% de las mujeres trabajan en casas, trabajan fuera de casa y muchas de ellas en casas ajenas, como cuidadoras de niños, haciendo limpieza de casa, cuidando ancianos. Entonces formamos una asociación, tenemos más de 60 organizaciones comunitarias en todo el país, y son mujeres de todo el mundo. Muchas de ellas son mexicanas, centroamericanas, suramericanas, de Asia, de las Filipinas, de África, haciendo ese trabajo tan importante en el país. Y para mí es algo bien personal porque mi abuela quedó viuda con 2 niños, mi mamá y mi tío. Mi mamá tenía 2 años y mi abuela viajó a los Estados Unidos para trabajar de niñera. Entonces es algo... O sea, que el tema te toca muy, muy de cerca. Sí, es una experiencia que marcó la vida de mi abuela, de mi mamá y la mía. Por lo tanto, me siento muy orgullosa de ser cofundadora de esta alianza. En nuestra primera reunión teníamos traducción a 5 idiomas y eso continúa hoy en día. Son mujeres de todo el mundo que quieren que el trabajo de hogar sea tratado con respeto y dignidad. Claro que sí. Hans, cuando le comentaba a Andrea sobre el hecho de su experiencia personal y lo cerca que le había tocado la historia, me acordé enseguida de algo que leí sobre ti, de lo que te impulsó a dedicarte a temas migratorios, la pérdida de un amigo que fue deportado también. Y sé que desde ese momento, en tu juventud hasta aquí, pues has representado a decenas y decenas de casos de migrantes que iban a ser deportados, tenían problemas, pues estaban también bajo la amenaza de ser expulsados del país. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad latinoamericana en específico ante estas medidas que está tomando la administración de Trump? Bueno, es una buena pregunta, porque sabemos que el plan, la estrategia de Trump, tiene 2 o 3 frentes. El primer frente es sembrar terror, miedo. Eso es una parte del plan de Jeff Sessions y Donald Trump y el servicio del Departamento de Seguridad. Además, aparte de la propaganda de tratar de sembrar este terror, tenemos la campaña de deportación, donde ellos están tratando de hacer enlaces entre el gobierno federal y también los gobiernos locales, por ejemplo, la policía, los alguaciles y las ciudades aquí en todos los Estados Unidos. Lo que vemos es que vemos una respuesta por la comunidad, porque hemos visto este tipo de campaña en el pasado. Ha pasado con Bush, ha pasado en una parte menos intenso con la administración de Obama,
Pero nosotros estamos preparados. La comunidad está para luchar, porque aquí hemos visto que en nuestro país ya en estos tiempos somos un país cosmopolitano, somos un país de inmigrantes, somos un país que tiene mucho orgullo acerca de sus nacionalidades y sus razas y sus historias diferentes. Estamos viendo unas campañas localmente para defendernos en contra de la administración de Trump, porque nosotros pensamos si construimos localmente estas defensas, estas ciudades santuarios, estas políticas y los santuarios religiosos y de fe, nosotros nos defendemos y hacemos la base para luchar y para crear un futuro donde cambiamos la ley de migración y hacemos una respuesta en el nivel nacional en contra de Trump. Claro, la unidad es muy importante. Y hablando de unidad, para exponer esta situación y este drama que viven muchos indocumentados irregulares que pueden ser deportados, han surgido voces muy emotivas. Veía un video hace unos días que quiero aprovechar para compartir, un video de una niña que muestra toda su aprensión, toda su zozobra ante la posibilidad de que deporten a su madre. Y no les cuento más, véanlo ustedes. My name is Leah Cayazo. I'm 11 years old and I'm from Miami, Florida. As a kid, I fear of being separated from my mother every day. It's not fair. It breaks my heart. I am here today to tell the new president that us girls are strong and that we will defend our immigrant mothers and community from hate. I also want to thank my mother for taking care of me and protecting me. This is for you, Mom. Muy emotivo y muy doloroso. Andrea, ¿cuál es el caso de esta niña? ¿Conoces algunos detalles más sobre su vida? ¿Qué le ha pasado? Leah tiene 10 años y su mamá tiene orden de deportación. Leah es uno de los muchos niños que tienen papás inmigrantes. De hecho, 1 en cada 4 niños en los Estados Unidos tiene un papá inmigrante. Y Leah es también una de las valientes líderes del movimiento pro derechos de inmigrantes. Y de hecho voy a viajar con Leah y 50 jóvenes de Miami a Washington, D.C. para enfrentar el odio de Trump y decir que nos mantenemos unidas. Ahora, Andrea, ¿has sentido desde enero para acá que hay migrantes que se han retirado de organizaciones como la que tú organizas y presides por temor a sentirse marcados, a que eso le pueda traer represalias, incluso con el Departamento de Migración? ¿Sientes que hay una cautela en tener participación pública ahora mismo? Hay mucho miedo y hay inseguridad y muchas preguntas y trauma. Porque no solamente son los ataques del presidente y las pólizas, pero también los crímenes de odio que estamos viendo en todo el país, de personas que se sienten empoderados, a expresar el odio que sienten. Pero también al mismo tiempo hay personas que quieren luchar y están dispuestos de salir a las calles, de empujar a los políticos, especialmente los alcaldes y políticos a nivel local y estatal, a retar a Trump y pasar pólizas para defender a los inmigrantes a nivel local y estatal. Sí, a no quedarse callado. Hans, cuando se escucha el discurso al otro lado, los otros argumentos, se escuchan frases como que a Estados Unidos llegan personas que se aprovechan de las ventajas del sistema, pero que en realidad van a delinquir, a vender drogas, a destruir el status quo. ¿Qué respondes a eso? ¿Y es esa la generalidad? Bueno, esa es una herramienta de la campaña de Trump para tratar de sembrar propaganda, ¿verdad? Sabemos estadísticamente inmigrantes están involucrados en crímenes o en mal comportamiento con menos frecuencia que ciudadanos. En los hechos no es cierto. Lo que trata de usar la administración de Trump es usar esta propaganda para tratar de convertir un grupo de personas, un grupo de millones de personas,
para convertirse en criminales. Es una campaña que hemos visto en el pasado y es una campaña que va a seguir bajo de Sessions y bajo de Trump. Pero eso es el primer argumento que hacen porque ellos saben si pueden convencer al pueblo, si pueden convencer a nuestra comunidad a ver el inmigrante como criminal, pueden justificar hacer cualquier cosa a esta persona. So, para nosotros es súper importante presentar estas historias de personas como Lía, como Ginette Visguera, como personas que son amigos, familia, personas de nuestras iglesias, nuestros amigos, nuestros queridos, para mostrar que eso no es cierto. Cuando hablamos sobre la comunidad inmigrante, estamos hablando sobre nuestra comunidad, no sobre una comunidad de extranjeros que son peligrosos o que son, por cualquier cosa, vistos como criminales. Amigos, familia, son palabras que ha mencionado Hans. Y vuelvo contigo, Andrea, porque ¿cómo viven este drama algunas familias donde una parte tienen documentos, otros están indocumentados? ¿Qué ocasiona dentro de un hogar esa situación? Bueno, como mencioné, hay mucha inseguridad y estamos viendo que los niños están siendo traumados por el miedo y el estrés, que no se pueden enfocar en sus estudios. Tanto los niños que han tenido la experiencia de que su papá ha sido deportado, o su mamá, o tienen ese miedo todas las noches. Y al mismo tiempo creo que por eso es tan importante que hay diferentes maneras donde ellos se pueden expresar y mostrar que es una situación inhumana. Claro, el estrés que genera. Y antes de preguntarle a Hans, quiero leer un mensaje, un comentario que dejaron en nuestra cuenta de Facebook cuando estuvimos preguntando sobre este tema precisamente de las deportaciones, de la situación que están viviendo muchos migrantes irregulares en Estados Unidos. Gladys Saavedra Flores, una de las seguidoras de este espacio de La Voz de tus Derechos, dejó un mensaje que quiero compartir con ustedes y especialmente con Hans, que es abogado, para que me responda. Y dice así, Gladys Saavedra Flores dice: si la ley dice que si no tienes documentos puedes dejar el país, es simple, debes dejar el país. Para eso se hicieron las leyes. Ahora, si el individuo tiene la posibilidad de regularizar sus documentos, debe evaluarse. Hans, ¿qué comentario tienes sobre esta aseveración de Gladys? La perspectiva de Gladys es una perspectiva de muchas personas y es entendible, pero no es simple. Simplemente no es simple. Bajo de la ley que tenemos, primeramente la ley no funciona para permitir ni reconocer las realidades del siglo XXI. Tenemos necesidades, tenemos demanda de trabajo, de labor, y estamos felices de aceptar esta labor, pero no proveemos un camino para que las personas que provean esta labor podrían arreglar bajo de una ley entendible, ¿verdad? Segundo, si tenemos una ley que no ha funcionado por 30 años, es un poquito más sutil, es un poquito más complicado porque tenemos familias donde una persona tal vez falta papeles y otras personas, 3, 4 personas de la familia tienen estatus o son nacidos y son ciudadanos. Y frecuentemente, bajo de nuestra ley, específicamente, personas están tratando de arreglar, están tratando de cumplir con el proceso, pero tienen líneas de espera de 10, 15, 20, a veces 25 años. Entonces, sí, es fácil decir que es simple, pero claro, no es correcto decir que es simple. Es un poquito más complicado porque estamos hablando sobre realidades de seres humanos, realidades económicos, y también realidades acerca de los problemas y las faltas que tenemos en la ley de inmigración que existe hoy día. Hans, tú que eres especialista en explicar de manera sencilla los vericuetos de la legalidad migratoria estadounidense, hace un rato mencionabas el concepto de ciudad santuario. ¿Podrías explicarnos de la manera más sencilla qué es, cuántas existen en Estados Unidos y si ahora mismo están en riesgo de perder esa condición? Voy a tratar. Las ciudades son santuarios. Ciudades santuarios
son políticas que creemos en las ciudades o los estados de Estados Unidos, donde decimos que las personas locales o en el nivel estatal, los empleados del estado o del gobierno local, no deben ser involucrados en el trabajo de aduanas ni en el trabajo de inmigración, porque en Estados Unidos la ley de inmigración es un asunto federal y los intereses de los gobiernos estatales y locales son diferentes. Y entonces queremos crear unas protecciones para quitar o para romper el enlace donde el gobierno federal está tratando de aprovechar del gobierno local como como herramientas para buscar la manera de sacar inmigrantes del país. No, muy bien So, explicado. de alguna Ahora, manera sí. son casas de protección, ¿verdad? Son No, casas de no. protección. Yeah. Muy bien explicado, Hans. Andrea, complétame, ¿hay peligro para esos espacios? So, básicamente están limitando la colaboración entre la policía e inmigración. Eso es bien importante porque para la seguridad pública queremos que los inmigrantes puedan llamar a la policía si son víctimas de un crimen. O yo he trabajado con muchas mujeres que experimentan violencia doméstica y quieres asegurar que ellas tienen confianza que la policía no las va a reportar a inmigración. Y lo que estamos viendo ahora es que Trump está amenazando sacar los fondos de ciudades y condados que tienen pólizas santuarias. Y bajo esa amenaza, muchas ciudades están peleando, están luchando, como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, y lamentablemente otras donde los políticos como el alcalde de Miami-Dade, el alcalde Jiménez, que es inmigrante, y los comisionados han dado la espalda a la comunidad inmigrante y se han aliado con Trump, deshaciendo, cancelando esas políticas. Y es en este momento también otra cosa es que supuestamente inmigración no debe entrar en escuelas, en hospitales, en las cortes. Estás hablando de la policía de inmigración, los oficiales. Sí, los oficiales de inmigración no deben entrar en escuelas, no deben entrar en cortes ni en hospitales. Y estamos viendo casos donde están entrando en la corte. Hasta agarraron una mujer que estaba poniendo una orden de protección en Texas de violencia doméstica y la sacaron de la corte para detenerla. Preocupante. Voy a aprovechar una pequeña pausa para recordarle a quienes están mirando este programa que esta es La Voz de tus Derechos, un espacio donde siempre intentamos abrir una ventana cuando la puerta está cerrada. Hoy esa ventana va hacia una migración con dignidad. Andrea, vuelvo contigo. ¿Conoces casos de migrantes que ante esta situación, este estrés, estas amenazas, pues han decidido abortar su sueño migratorio y retornar a su país o ir a otro lugar? Sí. Hay familias que sí están pensando en regresar a sus países de origen, otros que están buscando quizás ir a Canadá o otro país que les dé la bienvenida. Pero para muchos no es tan fácil. Para las personas, por ejemplo, huyendo de Honduras, que tiene la tasa de homicidio más alto del mundo, o mujeres que conozco como Ana, que arriesgó su vida y la vida de sus hijos para atravesar el desierto. Hasta se perdió en el desierto 3 días. Ella tiene orden de deportación y ella no puede regresar. Ella arriesgó su vida huyendo de la violencia, entonces ella va a hacer todo lo posible para que... Y muchas veces ya no pertenecen a la realidad que dejaron atrás. Cuando llegan a sus países son unos perfectos desconocidos. Hans, vuelvo contigo porque hace un rato usaste una palabra que era amenazante, como que había una política amenazante, más bien de un discurso público muy agresivo para meter miedo. ¿Crees que Donald Trump cumplirá sus promesas electorales relacionadas con la migración? Y sobre el muro de México, por ejemplo, ¿qué opinas de eso? Por mi parte, yo creo que absolutamente va a intentar, porque la base política y la base de votantes, las personas que votaron para Trump, no todos, pero la gran mayoría estaban en favor de sus posiciones políticas relacionadas a migración, específicamente aduanas en el interior del país, el muro que podríamos ver en la frontera y las otras políticas que tenía Trump. Lo que queda
para nosotros para ver es los logísticos y también la batalla política que vamos a tener, especialmente alrededor del muro, y también las consecuencias de su campaña de deportación dentro del país. Me imagino que vamos a ver una reacción muy, muy fuerte, y no solamente por la comunidad inmigrante. Hay millones de personas aquí en Estados Unidos que primeramente no votamos para Trump o no votaron para Trump. Y segundo, algunos que sí, aunque votaron para Trump, no están ahorita, están viendo las consecuencias de las campañas de deportación. Están viendo las consecuencias económicas de esos argumentos acerca del muro y acerca de una campaña de deportación sin abrir una oportunidad de arreglar en el país. Yo creo que vamos a ver, yo sé absolutamente seguro Trump va a tratar de cumplir con estas promesas o estas posiciones, pero yo creo que él va a tener una batalla con nosotros aquí en el país que no estamos en favor de sus campañas. Andrea, hemos hablado todo el tiempo de inmigrantes de Latinoamérica, pero en el caso del inmigrante, por ejemplo, que proviene de África o de Asia, ¿quién habla por ellos? ¿Hay organizaciones como la tuya para ellos? Sí, bueno, nos mantenemos unidas. De hecho, es una campaña para inmigrantes y personas de todo el mundo, pero hay organizaciones específicas que abogan por ejemplo, los inmigrantes de descendencia africana, la Alianza Negra por Inmigración Justa, o UndocuBlack también es otra, porque los Estados Unidos el racismo contra los afroamericanos es bien particular y los inmigrantes de descendencia africana están experimentando, por los dos lados. El ciudadano estadounidense promedio, ¿no? Que tú conoces mucho, claro, porque eres hija de inmigrantes, pero te has criado como una estadounidense en las escuelas y, bueno, pues has tenido mucha interacción. ¿Tú crees que está consciente del peso que tiene el migrante latinoamericano, en este caso, en la economía diaria, cotidiana? Esa mano de obra invisible de la que hablaba cuando presentaba el programa, ¿están conscientes? Bueno, eso es la gran contradicción, ¿no? Que los inmigrantes juegan un papel tan importante en la economía, en muchos diferentes sectores, sea en la agricultura, en los restaurantes, en la construcción y como trabajadoras de hogar y cuidando niños, ancianos y casas. Juegan un papel tan importante, pero son negados derechos básicos. Right? Y eso los hace súper vulnerables a la explotación, al abuso. Trabajadoras de hogar experimentan altas cifras de la trata laboral y creo que hay muchas personas que saben que necesitamos la mano de obra inmigrante, pero lo que estamos viendo es que hay tanta desigualdad en los Estados Unidos y Trump está aprovechando de eso, tratando de enfocar esa frustración y ese odio hacia los inmigrantes para que las personas no enfocan ese odio o esa frustración hacia los políticos y las corporaciones y los más ricos que realmente están aprovechando el sistema. Ahora, muy brevemente, ¿crees que ahora mismo los migrantes se atreven un poco más a denunciar esa situación? Bueno, vamos a ver, estamos viendo, vamos a ver protestas masivas el 1 de mayo, el Día del Trabajador, donde personas van a hacer huelga, no van a trabajar, van a salir a las calles. A mí creo que va a ser un momento muy, muy impactante para todo el país. O sea que la situación también es propicia para reclamar otro tipo de derechos, no solo los migratorios, los laborales, el derecho a, pues nada, a poder también recibir una atención más completa, todo ese tipo de derechos que a veces el migrante se queda callado porque tiene miedo de hacerse notar y que descubran que está ilegal, ¿no? Exactamente. Muy interesante, muy interesante. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva ya la organización de la que formas parte? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? Sí, la Alianza Nacional de Trabajadoras de Hogar tiene 10 años. Una década, mucho tiempo ya. ¿Y en ese tiempo qué promedio de personas han atendido? Bueno, tenemos más de 60 organizaciones en todo el país y hemos pasado leyes para proteger los derechos de las trabajadoras de hogar en 7 estados. El tema da para mucho más, podríamos estar hablando horas, pero yo creo que lo más importante lo hemos dicho, porque lo que se ha dicho en este programa es sencillo.
ninguna persona en ningún lugar del planeta merece vivir con la zozobra permanente de que va a ser deportada. La mayoría de los migrantes traen su cultura, su talento, su ingenio al nuevo lugar donde se radica. Termina siendo esta su nueva patria. Por favor, no dejen de ver La Voz de tus Derechos también a través de las redes sociales y muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Andrea. Gracias, Hans. Hasta la próxima, ¿eh? Gracias. Gracias.